Biografía de Albert Einstein. Biografía 16x60. En cierta ocasión, Einstein preguntó si alguien quería acompañarle a su piso. Esta mañana he recibido un trabajo de Planck en el que tiene que haber un error, dijo. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Tanner y otro alumno aceptaron la oferta y le acompañaron a casa, donde se pusieron a escudriñar el artículo de Planck. Miren si pueden descubrir el fallo mientras yo preparo un poco de café, les dijo. Al cabo de un rato, Tanner respondió. Sin duda se equivoca, Herr profesor. Aquí no hay ningún error. Sí, sí lo hay, replicó Einstein, señalando ciertas discrepancias en los datos, ya que de lo contrario esto y esto se convertirían en esto otro y esto otro. Era aquel un vivido ejemplo de dónde radicaba la gran fuerza de Einstein. Era capaz de observar una compleja ecuación matemática, que para otros no era más que una abstracción, e imaginar la realidad física que subyacía a ella. Tanner estaba asombrado. Escribamos al profesor Planck, sugirió, y hablemosle del error. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 222. Preparado por Patricio Barros. Por entonces Einstein se había vuelto algo más diplomático, especialmente con aquellas personas a las que tenía en un pedestal como Planck y Lorentz. No le diremos que ha cometido un error, dijo. El resultado es correcto, pero la demostración es defectuosa. Sencillamente le escribiremos y le diremos cómo habría de hacerse la demostración correcta. Lo importante es el contenido, no las fórmulas. 398. Pese a su trabajo en la máquina de medir cargas eléctricas, Einstein se había convertido en un consumado teórico antes que en un físico experimental. Cuando, en su segundo año como profesor universitario, se le pidió que supervisara el trabajo de laboratorio, se sintió consternado. Según le dijo a Tanner, apenas se atrevía a coger ningún aparato por temor a que pudiera explotar, al tiempo que le confiaría a otro eminente profesor. Mis temores con respecto al laboratorio estaban bastante bien fundados. 399. Cuando Einstein terminaba su primer año académico en Zúrich, en julio de 1910, Marie dio a luz, de nuevo con dificultades, a su segundo hijo, al que llamaron Eduard y apodaron Tete. Después del parto estuvo enferma durante varias semanas. Su médico, alegando que Mileva estaba agotada, le sugirió a Einstein que buscara un modo de ganar más dinero y contratara a una criada. Pero Marie reaccionó mostrándose tan airada como protectora. ¿Acaso no es evidente para todo el mundo que mi marido se mata a trabajar? Dijo. En lugar de contratar a nadie, la madre de Marie se desplazó desde Novi Sad para echar una mano. 400. A lo largo de toda su vida, en ocasiones Einstein se mostraría distanciado de sus dos hijos, en especial de Eduard, que sufriría de una enfermedad mental cuya gravedad aumentaría con la edad. Pero mientras los hijos fueron pequeños, en general fue un buen padre. Cuando mi madre estaba ocupada con las tareas de la casa, padre dejaba su trabajo y nos cuidaba durante horas, haciéndonos cabalgar en sus rodillas, relataría posteriormente Hans Albert. Recuerdo que solía contarnos historias, y que a menudo tocaba el violín para que estuviésemos tranquilos. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 223. Preparado por Patricio Barros. Uno de sus puntos fuertes como pensador, ya que no como padre, era que poseía la habilidad, y la inclinación, de saber evitar cualquier distracción, una categoría en la que entraban también su mujer y sus hijos. Ni siquiera el más potente llanto de un bebé parecía perturbar a padre, diría Hans Albert. Podía continuar con su trabajo completamente insensible al ruido. Un día su alumno Tanner fue de visita, y encontró a Einstein en su estudio enfrascado en un montón de papeles. Escribía con la mano derecha mientras sostenía a Eduard con la izquierda. Hans Albert jugaba con un juego de construcciones y trataba de llamar su atención. Aguarda un minuto, ya casi he terminado, le dijo Einstein mientras dejaba que Tanner cogiera a Eduard, sin dejar de garabatear sus ecuaciones. Aquello, diría Tanner, me dio una idea de su inmensa capacidad de concentración. 401. Praga, 1911. Einstein llevaba en Zúrich menos de 6 meses cuando recibió, en marzo de 1910, la propuesta de que considerara un puesto de trabajo más prestigioso, la plaza de profesor titular, equivalente a una cátedra, en la sección alemana de la Universidad de Praga. Tanto la universidad como el puesto académico representaban una mejora. Sin embargo, trasladarse de la familiar y agradable Zúrich a la menos propicia Praga podría resultar perturbador para su familia.
Finalmente, las consideraciones profesionales de Einstein pudieron más que las personales. De nuevo estaba pasando un período difícil en casa. El mal humor que pudo observar en mí no tiene nada que ver con usted, le escribía a su madre, que a la sazón vivía en Berlín. Dar vueltas a las cosas que nos deprimen o enfadan no ayuda a superarlas. Uno tiene que superarlas por sí mismo. Su trabajo científico, por otra parte, le proporcionaba una gran satisfacción, y Einstein manifestaba su emoción ante aquella posible nueva oportunidad. Es muy probable que me ofrezcan el puesto de profesor titular en una gran Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 224 preparado por Patricio Barros Universidad, con un salario significativamente mejor del que tengo ahora. 402 Cuando en Zúrich se corrió la voz del posible traslado de Einstein, 15 de sus alumnos, encabezados por Hans Tanner, firmaron una petición instando a los funcionarios docentes a hacer todo lo posible por mantener a este destacado investigador y profesor en nuestra universidad. Subrayaban la importancia de tener un profesor en esta recién creada disciplina de la física teórica, y le ensalzaban personalmente en términos efusivos. El profesor Einstein tiene un asombroso talento para presentar los problemas más difíciles de física teórica de forma tan clara y comprensible que para nosotros constituye un gran placer seguir sus clases, y también se le da muy bien establecer una perfecta relación con su audiencia. 403 Las autoridades docentes de Zúrich estaban tan interesadas en no perderle que aumentaron su salario de los 4.500 francos que cobraba entonces, y que era lo mismo que ganaba como funcionario de patentes, a los 5.500 francos. Por su parte, quienes trataban de atraerle a Praga en aquel momento no lo tenían fácil. El cuerpo docente de Praga había elegido a Einstein como primera opción y había enviado su recomendación a la sede del Ministerio de Educación en Viena. Praga formaba parte por entonces del Imperio Austrohúngaro, y el nombramiento había de ser aprobado por el emperador Francisco José y sus ministros. El informe iba acompañado de la recomendación más alta posible de la mejor autoridad posible, Max Planck. Para él, la teoría de la relatividad de Einstein probablemente excede en audacia a todo lo realizado hasta ahora en ciencia especulativa, proclamaba Planck. Este principio ha comportado una revolución en nuestra imagen física del mundo que solo puede compararse a la producida por Copérnico. En un comentario que posteriormente podría parecerle profético a Einstein, Planck añadía: en comparación, la geometría no euclidiana es un juego de niños. 404 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 225 preparado por Patricio Barros El aval de Planck debería haber bastado. Pero no fue así. El ministerio decidió que prefería al segundo candidato al puesto, Gustav Haumann, que tenía una doble ventaja. Era austríaco y además no era judío. No van a llamarme de Praga, se lamentaba Einstein a un amigo en agosto. Fui propuesto por el cuerpo docente, pero debido a mi origen semítico el ministerio no lo ha aprobado. Haumann, sin embargo, no tardó en descubrir que era el segundo candidato del cuerpo docente, y montó en cólera. Si se ha propuesto a Einstein como primera opción por la creencia de que se le pueden atribuir mayores logros, declaró, entonces prefiero no tener nada que ver con una universidad que corre tras la modernidad y no aprecia el mérito. Así, en octubre de 1910 Einstein podía declarar confiado que su propio nombramiento era casi seguro. Había, no obstante, un último obstáculo, también relacionado con la religión. Ser judío era una desventaja, pero no ser creyente y afirmar no tener ninguna religión constituía directamente un factor de descalificación. El imperio exigía que todos sus súbditos, incluidos los profesores, fueran miembros de alguna religión. En sus formularios oficiales Einstein había declarado no tener ninguna. En estos casos Einstein tiene tan poco sentido práctico como un niño, observaba la esposa de Friedrich Adler. Pero finalmente resultó que el deseo de Einstein de obtener el puesto fue mayor que su airada falta de sentido práctico. Y aceptó escribir mosaica en la casilla correspondiente a su religión, además de aceptar asimismo la ciudadanía austrohúngara, con la condición de que se le permitiera seguir siendo al tiempo ciudadano suizo. Sumando la ciudadanía alemana, de la que había abdicado, pero que no tardarían en volver a endosarle, ello significaba que a sus 32 años Einstein había pasado ya por 3 nacionalidades distintas. En enero de 1911 se le adjudicó oficialmente el puesto, con una paga que era el doble de la que había estado ganando hasta su reciente ascenso. Se acordó que se trasladaría a Praga en el mes de marzo.
405 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 226 Preparado por Patricio Barros Einstein tenía dos héroes científicos a los que todavía no había tenido ocasión de conocer, Ernst Mach y Hendrik Lorentz, y antes de trasladarse a Praga decidió visitarlos a ambos. Cuando fue a Viena para su presentación oficial a los ministros, llamó a Mach, que vivía en un barrio residencial de dicha ciudad. El anciano físico y defensor del empirismo, que tan profundamente había influido en la Academia Olimpia y que infundiera en Einstein su escepticismo con respecto a los conceptos inobservables como el tiempo absoluto, tenía una enmarañada barba y una personalidad aún más enmarañada. Por favor, hábleme fuerte, le espetó a Einstein cuando éste entró en su habitación. Además de mis otros rasgos desagradables, estoy casi tan sordo como una tapia. Einstein quería convencer a Mach de la realidad de los átomos, que el anciano había rechazado durante largo tiempo como meros constructos imaginarios de la mente humana. Supongamos que, si damos por sentado la existencia de átomos en un gas, podemos predecir una propiedad observable de dicho gas que no podría predecirse basándose en una teoría no atomista, le dijo Einstein. ¿Aceptaría entonces esa hipótesis? Si con ayuda de la hipótesis atomista realmente se pudiera establecer una conexión entre varias propiedades observables que sin ella permanecerían aisladas, entonces tendría que decir que esta era una hipótesis económica, respondió Mach a regañadientes. No constituía una aceptación plena, pero para Einstein fue suficiente. Por el momento Einstein se sentía satisfecho, señalaría su amigo Philipp Frank. Sin embargo, Einstein empezaba a distanciarse del escepticismo de Mach con respecto a algunas teorías de la realidad que no se basaban en datos directamente observables, desarrollando, diría Frank, cierta aversión a la filosofía machiana. 406 era el principio de una importante conversión. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 227 Preparado por Patricio Barros Justo antes de trasladarse a Praga, Einstein viajó a la ciudad holandesa de Leiden para encontrarse con Lorentz. Marie le acompañó, ya que ambos habían aceptado la invitación de quedarse unos días con Lorentz y su esposa. Einstein le escribió y le dijo que estaba deseando poder mantener una conversación sobre el problema de la radiación, y añadió. Deseo asegurarle por adelantado que no soy el ortodoxo cuantificador de la luz por el que me toma. 407 Durante mucho tiempo, Einstein había idealizado a Lorentz desde la distancia. Poco antes de ir a visitarle, le había escrito a un amigo. Admiro a ese hombre como a ningún otro. Casi podría decir que le amo. Y ese sentimiento se vio reforzado cuando ambos finalmente se conocieron. Aquel sábado por la noche se quedaron hasta muy tarde discutiendo sobre cuestiones tales como la relación entre temperatura y conductividad eléctrica. Lorentz creía que había descubierto un pequeño error matemático en uno de los artículos de Einstein sobre los cuantos de luz, pero en realidad, como señalaría el propio Einstein, se trataba simplemente de un único error de escritura por el que se había dejado la cifra medio, que más tarde se añadiría al artículo. 408 Tanto la hospitalidad como el estímulo científico de Lorentz harían que Einstein escribiera efusivamente en su siguiente carta. Irradia usted tanta bondad y benevolencia que durante mi estancia en su casa la perturbadora convicción de que no merezco tanta amabilidad ni honores ni siquiera se me pasó por la mente. 409 En palabras de Abraham Pais, Lorentz se convertiría en la única figura paterna en la vida de Einstein. Tras su placentera visita al estudio de Lorentz en Leiden, Einstein volvería a visitarle cada vez que tuviera la menor excusa. Su colega Paul Ehrenfest supo captar perfectamente la atmósfera de aquellos encuentros. Se colocó cuidadosamente el mejor sillón junto a la gran mesa de trabajo para el estimado huésped. Le obsequió a este con un cigarro, y Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 228 Preparado por Patricio Barros Luego Lorentz empezó tranquilamente a formular cuestiones relativas a la teoría de Einstein de la curvatura de la luz en un campo gravitatorio. Mientras Lorentz hablaba, Einstein empezó a aspirar cada vez con menor frecuencia el humo de su cigarro y a arrellanarse cada vez más en su sillón. Y cuando Lorentz hubo terminado, Einstein se encorvó sobre el trozo de papel en el que aquel había escrito sus fórmulas matemáticas. El cigarro se había terminado, y Einstein se rizaba pensativamente con el dedo un mechón de cabello sobre su oreja derecha. Lorentz permanecía sentado, sonriendo a un Einstein completamente sumido en sus meditaciones, exactamente del mismo modo en que un padre observa a un hijo especialmente querido.
plenamente confiado en que el joven resolverá el problema que le ha planteado, pero ansioso por ver cómo lo hace. De repente, Einstein alzó gozoso la cabeza. Lo tenía. Hubo todavía un poco más de tira y afloja, interrumpiéndose el uno al otro, cierto desacuerdo parcial, una muy rápida aclaración y un completo entendimiento mutuo. Y luego ambos hombres examinaron con ojos radiantes las brillantes riquezas de la nueva teoría. 410 Cuando murió Lorentz, en 1928, Einstein diría en su panegírico: me hallo ante la tumba del hombre más grande y más noble de nuestra época. Y en 1953, en la celebración del centenario del nacimiento de Lorentz, Einstein escribiría un artículo sobre su importancia científica. Todo lo que procedía de su mente suprema era tan lúcido y hermoso como una buena obra de arte, declararía. Para mí personalmente significó más que ninguna otra persona de las que he conocido en mi vida. 411 A Marie no le hacía gracia la idea de trasladarse a Praga. No me voy de buena gana y espero pocas alegrías, le escribiría a una amiga. Pero inicialmente, hasta que la suciedad y el esnobismo de la ciudad se hicieron opresivos, su vida allí fue bastante buena. Por primera vez tenían luz Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 229 preparado por Patricio Barros Eléctrica en casa, y disponían tanto del espacio como del dinero necesarios para tener una criada interna. Las personas son arrogantes, les gusta aparentar o se muestran serviles, según el papel que les haya tocado en la vida, decía Einstein. Muchas de ellas poseen una cierta elegancia. 412 Desde el despacho que tenía en la universidad, Einstein podía contemplar abajo un hermoso parque con frondosos árboles y cuidados jardines. Por las mañanas el parque se llenaba exclusivamente de mujeres, y por las tardes exclusivamente de hombres. Algunas personas, observaba Einstein, caminaban solas como si estuvieran profundamente ensimismadas, mientras que otras se reunían en grupos y mantenían animadas conversaciones. Finalmente Einstein preguntó qué parque era aquel. Pertenecía, le dijeron, a un manicomio. Cuando le mostró aquella vista a su amigo Philip Frank, Einstein comentó con pesar: hay a los locos a los que no les preocupa la teoría cuántica. 413 Los Einstein conocieron a Bertie Fanta, una mujer culta y encantadora que albergaba en su domicilio una tertulia literaria y musical para la intelectualidad judía de Praga. Einstein fue una adquisición ideal. Un erudito en alza que estaba igualmente dispuesto, y con el mismo entusiasmo, a tocar el violín que a hablar de Hume y de Kant según lo requiriera la ocasión. Entre otros habituales de la tertulia se incluían el joven escritor Franz Kafka y su amigo Max Brod. En su libro La redención de Tycho Brahe, Brod parecería utilizar a Einstein, aunque él a veces lo negara, como modelo para el personaje de Johannes Kepler, el brillante astrónomo que previamente había sido ayudante de Brahe en Praga en 1600. El personaje está plenamente dedicado a su trabajo científico y siempre dispuesto a prescindir del pensamiento convencional. Pero en el ámbito de lo personal se protege de las aberraciones del sentimiento gracias a su actitud distante y abstraída. No tenía corazón y, por tanto, nada que temer del mundo, escribía Brod. Era incapaz de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 230 preparado por Patricio Barros Emociono de amor. Cuando apareció la novela, un colega científico, Walter Nernst, le dijo a Einstein: ese Kepler es usted. 414 Eso no era del todo cierto. Pese a la imagen de solitario que a veces proyectaba, Einstein no dejó de establecer, como ya hiciera en Zúrich, estrechas relaciones y vínculos emocionales, especialmente con otros colegas pensadores y científicos. Uno de aquellos amigos fue Paul Ehrenfest, un joven físico judío de Viena que enseñaba en la Universidad de San Petersburgo, pero que se sentía profesionalmente bloqueado debido a su origen. A comienzos de 1912 emprendió un viaje por toda Europa en busca de un nuevo trabajo, y antes de ir a Praga se puso en contacto con Einstein, con quien ya había mantenido correspondencia en torno a las cuestiones de la gravedad y la radiación. Quédate en mi casa para que podamos aprovechar mejor el tiempo, le respondió Einstein. 415 Cuando llegó Ehrenfest, un lluvioso viernes por la tarde del mes de febrero, Einstein, que no paraba de dar bocanadas a su cigarro, y su esposa estaban en la estación de tren para recibirle. Luego fueron juntos a una cafetería, donde estuvieron comparando las grandes ciudades de Europa. Cuando se fue Marik, la conversación pasó a tratar de ciencia, especialmente de mecánica estadística, y continuaron hablando mientras se dirigían al despacho de Einstein.
De camino al instituto, primera discusión sobre todo, anotaría Ehrenfest en el diario que escribió sobre los 7 días que pasó en Praga. Ehrenfest era un hombre tímido e inseguro, pero su ansia de amistad y su amor por la física hicieron que le resultara fácil forjar un vínculo con Einstein. 416 Ambos parecían tener un gran deseo de hablar de ciencia, y posteriormente Einstein diría que al cabo de unas horas ya éramos amigos, como si la naturaleza nos hubiese creado el uno para el otro. Sus intensas conversaciones prosiguieron al día siguiente, cuando Einstein le explicó sus esfuerzos para generalizar la teoría de la relatividad. El domingo por la mañana se relajaron un poco interpretando a Brahms, con Ehrenfest al piano Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 231 preparado por Patricio Barros y Einstein al violín, y el pequeño Hans Albert, que entonces tenía 7 años, cantando. Sí, seremos amigos, escribiría Ehrenfest en su diario aquella noche. Fui terriblemente feliz. 417 Einstein estaba pensando ya en abandonar Praga, y planteó la posibilidad de que Ehrenfest le sucediera. Sin embargo, se lamentaba, se niega categóricamente a profesar ninguna afiliación religiosa. A diferencia del propio Einstein, que estaba dispuesto a ceder y escribir mosaica en sus formularios oficiales, Ehrenfest había abandonado el judaísmo y no profesaba ninguna otra religión. Su terca negativa a aceptar afiliación religiosa alguna realmente me saca de quicio, le escribiría Einstein en abril. Ceda usted, en nombre de sus hijos. Al fin y al cabo, una vez se haya convertido en profesor, podrá volver a esa extraña obsesión suya. 418 A la larga las cosas se solucionaron satisfactoriamente, ya que Ehrenfest aceptó una oferta, que el propio Einstein había recibido previamente, pero que había declinado, para sustituir al reverenciado Lorenz, que había reducido su dedicación a la docencia en la Universidad de Leiden. Einstein se mostró entusiasmado, ya que eso significaba que ahora iba a tener 2 amigos a los que visitar regularmente. Para él, aquello se convertiría casi en un segundo hogar académico y en una forma de escapar a la opresiva atmósfera que más tarde encontraría en Berlín. Durante las 2 décadas siguientes, hasta 1933, cuando Ehrenfest se suicidó y Einstein se trasladó a Estados Unidos, casi cada año este último viajaría regularmente para ver a Ehrenfest y a Lorenz, o bien en Leiden, o bien en alguna población turística costera cercana. 419 El Congreso Solvay de 1911 Ernest Solvay era un químico e industrial belga que había amasado una fortuna inventando un método para fabricar sosa. Dado que deseaba hacer algo original, pero a la vez útil, con su dinero, y debido también a que tenía unas extrañas teorías sobre la gravedad que quería que oyeran los Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 232 preparado por Patricio Barros Científicos, decidió crear un encuentro que reuniera a la élite de los físicos europeos. Aquel encuentro, celebrado a finales del mes de octubre de 1911, acabaría generando toda una serie de influyentes reuniones, conocidas como Congresos Solvay, que seguirían celebrándose de manera esporádica durante los años siguientes. 20 de los más famosos científicos europeos se presentaron en el Grand Hotel Metropole de Bruselas. Einstein, con sus 32 años, era el más joven de todos. Estaban también Max Planck, Henri Poincaré, Marie Curie, Ernest Rutherford y Wilhelm Wien. El químico Walter Nernst organizó el evento y actuó de secretario del extravagante Ernest Solvay, mientras que el bondadoso Hendrik Lorentz actuó como presidente, tal como diría Einstein, su más ferviente admirador, con incomparable tacto e increíble virtuosismo. 420 Dado que el tema central del Congreso era el problema cuántico, se pidió a Einstein que presentara una ponencia sobre dicho tema, conviniéndole así en uno de los 8 miembros especialmente competentes dignos de tal honor. Einstein expresó cierto fastidio, quizá algo más fingido que real, ante el prestigioso encargo. Tras calificar la inminente reunión de aquelarre de brujas, se quejaría de beso. Estoy abrumado por esa tontería mía para el Congreso de Bruselas. 421 La ponencia de Einstein se tituló El estado actual del problema de los calores específicos. El tema del calor específico, esto es, la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura de una cantidad de sustancia dada en una magnitud determinada, había constituido una especialidad del antiguo profesor de Einstein y antagonista suyo en el Politécnico de Zúrich, Heinrich Weber. Este había descubierto algunas anomalías, especialmente a bajas temperaturas, en las leyes que se suponía que reglan el calor específico.
Desde finales de 1906, Einstein había ideado lo que él denominaba enfoque cuantificado del problema, que presuponía Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 233 Preparado por Patricio Barros que los átomos de cada sustancia podían absorber energía solo en forma de paquetes discretos. En su ponencia del Congreso Solvay de 1911, Einstein situaba esas cuestiones en el contexto, más amplio, del denominado problema cuántico. ¿Era posible, se preguntaba, evitar aceptar la realidad física de esas partículas atómicas de luz, que eran como balas dirigidas al corazón de las ecuaciones de Maxwell y, de hecho, de toda la física clásica? Planck, que había sido el pionero del concepto de cuantos, seguía insistiendo en que estos solo entraban en juego cuando la luz era emitida o absorbida. No constituían, sostenía, un rasgo real de la propia luz. Einstein, en su ponencia del Congreso, discrepaba muy a su pesar en esas discontinuidades, que tan perturbadoras juzgamos para la teoría de Planck, parece que existen realmente en la naturaleza. 422 existen realmente en la naturaleza. Para Einstein, aquella era una extraña frase. Para un partidario neto de Macho, para el caso de Hume, la expresión existen realmente en la naturaleza carecía de un significado claro. En su teoría de la relatividad especial, Einstein había evitado presuponer la existencia de cosas tales como el tiempo absoluto y la distancia absoluta, puesto que parecía carente de sentido afirmar que realmente existían en la naturaleza cuando no podían observarse. A partir de entonces, sin embargo, durante las más de 4 décadas en las que expresaría su incomodidad frente a la teoría cuántica, Einstein fue adoptando cada vez más la actitud de un científico realista, de alguien que creía que existía una realidad subyacente en la naturaleza que era independiente de nuestra capacidad de observarla o de medirla. Cuando hubo terminado, Einstein se enfrentó a una lluvia de objeciones por parte de Lorentz, Planck, Poincaré y otros. Lorentz se levantó para señalar que parte de lo que había dicho Einstein parece de hecho totalmente incompatible con las ecuaciones de Maxwell. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 234 Preparado por Patricio Barros Einstein convino, quizá demasiado pronto, en que la hipótesis cuántica es provisional y en que no parece compatible con las conclusiones experimentalmente verificadas de la teoría ondulatoria. De algún modo les dijo a quienes le cuestionaban, era necesario acomodar el enfoque ondulatorio y el enfoque corpuscular para comprender la naturaleza de la luz. Además de la electrodinámica de Maxwell, que nos resulta esencial, debemos admitir una hipótesis como la de los cuantos. 423 no estaba claro, ni siquiera para Einstein, que Planck estuviera convencido de la realidad de los cuantos. Logré persuadir a Planck en gran medida de que mi concepción es correcta después de que hubiera estado luchando contra ella durante muchos años, le escribiría Einstein a su amigo Heinrich Zanger. Pero una semana después, Einstein le daría a Zanger una noticia distinta. Planck se aferra tercamente a unos presupuestos indudablemente erróneos. En cuanto a Lorentz, Einstein siguió admirándole tanto como siempre. Una obra de arte viviente. En mi opinión, era el más inteligente de todos los teóricos presentes. En cambio, despachaba a Poincaré, que le había prestado muy poca atención, de un plumazo. Poincaré simplemente adoptó una actitud negativa en general, y, pese a toda su astucia, pareció captar muy poco la situación. 424 En general, Einstein puso una baja calificación al Congreso, alegando que se había dedicado la mayor parte del tiempo a lamentarse en lugar de resolver la amenaza de la teoría cuántica a la mecánica clásica. El Congreso de Bruselas parecía las lamentaciones por las ruinas de Jerusalén, le escribiría a Beso. Nada positivo ha salido de él. 425 Hubo, en cambio, un asunto marginal que sí despertó el interés de Einstein, el romance entre la viuda Marie Curie y el casado Paul Langevin. Marie Curie, honrada y consagrada a su profesión, había sido la primera mujer que había obtenido un premio Nobel, ya que en 1903 había compartido el Nobel de Física con su esposo y otro científico más por su trabajo sobre la radiación. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 235 Preparado por Patricio Barros 3 años después, su esposo había muerto atropellado por un coche de caballos. Marie se había sentido desolada, al igual que el protegido de su difunto esposo, Paul Langevin, que enseñaba física en la Sorbona junto al matrimonio Curie.
Langevin se hallaba atrapado en su matrimonio con una esposa que lo maltrataba físicamente, y al poco tiempo él y Marie Curie mantenían una aventura en un apartamento de París. Pero su esposa hizo que alguien irrumpiera en su interior y les robara sus cartas de amor. Justo cuando estaba celebrándose el Congreso Solvay, al que asistieron tanto Curie como Langevin, las cartas robadas empezaron a aparecer en un periódico parisino como preludio de lo que sería un caso de divorcio sensacionalista. Además, en aquel mismo momento se anunció que Curie había ganado el Nobel de Química por su descubrimiento del radio y el polonio. Bee, un miembro de la Academia Sueca, le escribió sugiriéndole que no se presentara a recogerlo, dado el furor suscitado por su relación con Langevin, pero ella respondió fríamente: creo que no hay relación alguna entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. Biografía generada por Biografías en español.